viaje onírico. El lugar de las tierras remotas del tiempo, donde yo, Tai de Molinar, trataré de relatarte algún momento épico o estúpido de nuestra historia humana. El emperador Calígula, oscuro soberano de la antigua Roma, emerge como una figura envuelta en sombras y misterio. Su presencia, imbuida de una macabra majestuosidad, evoca la imagen de un tirano enclaustrado en las profundidades más sombrías de la psique humana. Su rostro pálido y demacrado refleja la decadencia y el tormento que se ocultan tras la máscara imperial. Cada línea de su semblante, trazada con la crueldad de un escultor oscuro, narra la historia de sus perversiones y excesos. Su figura, envuelta en túnicas opulentas, evoca la imagen de un vampiro imperial. Sus largos cabellos oscuros, enmarcando un semblante de rasgos ángulos, dan testimonio de su envenenada belleza. Sus ojos, profundos abismos carmesíes, parecen contener los secretos más oscuros del inframundo, y su sonrisa enigmática despierta temor y fascinación por igual. Calígula se mueve por los pasillos del poder con una elegancia macabra, envuelto en una hora de peligro latente. Cada paso suyo resuena como el eco de un rugido siniestro, como si los huesos de sus víctimas se quejaran desde el más allá. Sus palabras, como susurros venenosos, se deslizan entre las sombras, sembrando el miedo y la desconfianza en el corazón de aquellos que osan desafiarlo. Sus caprichos y perversiones son tan retorcidos que se deleita en la crueldad, el sufrimiento ajeno, y su poder lo utiliza para satisfacer sus más bajas pasiones. El eco de sus sádicos festejos se entrelaza con el viento nocturno, mientras sus víctimas son arrastradas a una espiral infernal de tormento y desesperación. Los ciudadanos romanos, atrapados en una nebulosa de terror y opresión, claman por una luz que disipe su tiranía, pero el nombre de Calígula sirve como un sombrío recordatorio de los abismos a los que puede descender la mente humana. La historia del Imperio Romano está llena de personajes notables y controvertidos. Entre ellos destaca el emperador Calígula, conocido por su comportamiento errático y su gobierno tiránico. Calígula ha dejado una marca indeleble en la historia antigua. Para comprender adecuadamente a Calígula, es esencial entender el contexto histórico en el que vivió. Nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo, en una Roma que se encontraba en un momento de transición. Su abuelo, Augusto, había establecido el Principado, un sistema de gobierno en el que el emperador tenía el poder absoluto, pero aún mantenía algunas instituciones republicanas. Calígula ascendió al trono después del breve reinado de su tío Tiberio,
quien gobernó con mano de hierro y había dejado un legado de sospecha y opresión. Calígula, cuyo nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico, pertenecía a la dinastía Julio-Claudia. Su apodo, Calígula, deriva de la palabra latina caliga, que significa bota militar. Pero su apodo tiene un trasfondo bastante, digamos, divertido. Resulta que Calígula, cuando era niño, le gustaba vestirse de un soldado romano. Así que imagina por un momento a un niño corriendo con una capa roja, un casco militar y sandalias militares. Ese niño era Calígula, y todos los militares, sabiendo que ese pequeño niño se convertiría en uno de los próximos emperadores, lo llamaban Botitas de cariño. Calígula fue llevado a vivir con su abuela Livia, y se dice que ella lo influenció en gran medida en lo que se convirtió. A los 19 años, Calígula se convirtió en emperador después del asesinato de Tiberio. Aunque al principio, Calígula llegó al poder entregando grandes recompensas a los soldados para ganarse su favor. El favor militar era importante para el nuevo imperio, y Calígula, por supuesto, continuaría con la expansión militar de sus predecesores. También, un gesto muy interesante fue que Calígula tomó todos los registros de los exiliados romanos y exigió que los quemaran. Esto permitió que todos los exiliados, todos aquellos hombres que habían estado en contra de los gobiernos anteriores y que habían sido tachados de traidores, se les permitió volver a Roma. Pero pronto, estos actos benevolentes fueron eclipsados porque se hizo evidente que Calígula tenía una personalidad volátil y una inclinación hacia la crueldad. Se entregó a un exceso de gastos y construcciones monumentales, dejando a Roma al borde de la bancarrota. Además, mostró una falta de respeto por las tradiciones republicanas y divinizó su propia imagen, exigiendo ser adorado como un dios. En repetidas ocasiones, obligó a familiares a que se suicidaran y cometió ejecuciones sin juicios. Erigió 3 templos a sí mismo, lo que le llevó a pensar que podía erigir una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén, lo que causó múltiples revueltas por parte de los judíos. Estas acciones alienaron a la clase senatorial y aumentaron su reputación de tirano despiadado. Calígula se entregó a una vida de excesos, tanto sexuales como políticos. Se dice que mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas y mostró una flagrante promiscuidad. Además, organizó espectáculos crueles y sádicos, y se dice que disfrutaba torturando y asesinando a sus súbditos. Tales actos de violencia y depravación han llevado a muchos a ver a Calígula como un ejemplo extremo del abuso del poder. A medida que avanzaba su reinado, Calígula se volvió cada vez más errático y paranoico. Ordenó ejecuciones sin motivo aparente y mostró una desconfianza constante hacia aquellos a su alrededor, incluso sus más allegados. Finalmente, en el año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado por una conspiración liderada por miembros de su propia guardia pretoriana. Su muerte fue seguida por un periodo de incertidumbre en Roma, que finalmente condujo a la ascensión de Claudio como emperador. La figura de Calígula ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos. Las fuentes históricas sobre su reinado son limitadas y en gran medida escritas por aquellos que se opusieron a él, lo que ha llevado a una interpretación sesgada de su gobierno. Aunque algunos lo ven como un gobernante completamente depravado y despiadado, otros argumentan que algunas de las historias más exageradas sobre él podrían haber sido producto de la propaganda política de la época. Pero su legado aún lo podemos ver actualmente. Por ejemplo, el obelisco que descansa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano fue traída por Calígula en el año 40
con un barco impresionante. El obelisco, aunque sirvió primeramente como un adorno para su circo de espectáculos, aún continúa en pie. Calígula es uno de esos emperadores romanos más conocidos y controvertidos de la historia. Su gobierno tiránico y sus excesos han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Sin embargo, es importante reconocer que la imagen de Calígula puede haber sido distorsionada con el tiempo. Aunque su reinado fue breve y marcado por la crueldad, Calígula sigue siendo un ejemplo del peligro de otorgar un poder absoluto a un individuo con una personalidad volátil y sin restricciones, sin ningún freno que detenga el viaje onírico.